Gracias a Dios y por el poder de su Espíritu Santo que ya ha puesto en usted y en mí de decidir de estar en este lugar, porque por nuestras propias fuerzas, hermanos, no lo haríamos. Sí. Así es que bienvenido a cada uno de ustedes, mis hermanos, y también por los que no pudieron venir, que nos están viendo por algún medio de redes sociales. Sea usted bendecido y también se pueda gozar como nosotros vamos a podernos gozar en presencia aquí. Y les invito, hermanos, a que postremos nuestro rostro para orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias porque has puesto ya en nuestro corazón el sentir de buscar tu rostro y de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día que ya nos has dado, Señor. Venimos con gozo, con alegría, Señor. Venimos con pasión, Señor, a escucharte y alabarte y adorarte, porque para eso fuimos creados, Señor, para alabanza y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y bendice esta palabra que traerá nuestro pastor, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Que sea usted, bendito Dios, edificando, Señor, porque es alimento para nosotros. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria sea para ti. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sentémonos ya, que ya vamos a comenzar. Vamos a estar ¿a dónde vamos a estar hoy? Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Hermanos, si pueden ver aquí todas las decoraciones, esta semana es la semana de los programas de los niños. Cada día esta semana va a haber programas de los niños. ¿A qué horas? ¿Quién me puede decir a qué horas comienza? Lili, a las 6. A las 6, hermanos, si tienen niños, tráiganlos. Tienen vecinos, niños, tráiganlos, que va a ser programa de niños. Ahí arriba está todo decorado también, se les va a dar un snack. Tráiganlos, hermanos, es un buen tiempo también para los padres, quieren un tiempo de descanso. Traigan a sus niños. Yo solo espero que, ya me estoy mareando así entre las olas aquí, a ver cuánto tiempo voy a durar. Y hermanos, me recuerda la hermana Lili que aún están, si quieren ayudar en la cocina, aún necesitan ayuda, por favor, apúntense. La hermana Lili está ahí atrás, se pueden apuntar al final del servicio para ayudar. También por el programa, va a haber programa de lunes a viernes, así que esta semana estamos poniendo pausa de los estudios en casa. No va a haber estudios en casa esta semana, reiniciamos la próxima semana. Nehemías capítulo 9, estamos continuando nuestro estudio del libro de Nehemías, este libro que nos enseña discernimiento, restauración, fidelidad, victoria. Nos muestra cómo Dios usa personas fieles para cumplir sus propósitos, y nos enseña también que cuando obramos para el Señor, cuando decidimos trabajar para el Señor, el enemigo va a atacar. Cuando decidas entregar tu tiempo al Señor, el enemigo va a atacar. Pero también hemos visto cómo pararnos firme ante esos ataques. Nehemías es el copero del rey de Persia. Dios incomoda su corazón y escucha de los muros de Jerusalén que están en escombros, y él decide hacer algo y viaja 4 meses a Jerusalén. Y vimos en el capítulo 3 todo el pueblo unido trabajando en la obra del Señor. Y hemos estado viendo ahora qué pasó después que se restauró el muro. El muro se restauró en 52 días, a pesar de los obstáculos. Y la restauración del muro era muy importante, pero también había que ver una restauración espiritual. Y eso solo es posible con la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos en el capítulo 8, a propósito, gracias al joven Gadiel, que no sé si está aquí, por cubrir la semana pasada que estuve yo de viaje. Gadiel, muchas gracias, hermanos. Dios está obrando en Gadiel, y esa es la responsabilidad de la iglesia, hermanos, levantar los próximos líderes y maestros. Porque no estamos aquí para ser seguidores del pastor Carlos o del pastor Rich, sino que seguidores de Jesús, y eso no lo puedo hacer solo yo. Hermanos, entonces se restaura el muro, se restaura la palabra, y las próximas 3 semanas vamos a ver qué ocurre
cuando se estudia la palabra de Dios? ¿Qué ocurre cuando se asimila la palabra de Dios? Cuando se escudriña. Y vamos a ver que ocurren tres cosas. Primero, hay confesión. Después hay obediencia. Y después hay adoración. Tres resultados. Es lo que vamos a ver las próximas 3 semanas. Hoy vamos a ver los 3, pero nos vamos a enfocar en la confesión. Vamos a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Déjame poner mis ojos. Nehemías capítulo 9. Pongámonos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Nehemías 9, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando de pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serabías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por la preciosidad y la perfección que nos has dejado en este libro de instrucción. Oramos, Padre, que seamos dignos, Padre, de las instrucciones que nos das, dignos de este llamado. Ayúdanos, Padre, a poder comprender, asimilar y aplicar esta palabra en nuestras vidas. Padre, te pido que al llegar en este lugar y comenzar a adorarte ahora a través de tu palabra, que pongamos a un lado esas cargas de la semana y nos enfoquemos en recargar nuestras baterías espirituales. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Estos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver cuando hay una confesión genuina, cuando hay un arrepentimiento genuino, vamos a ver que primero comienza con una actitud de confesión. Y esa actitud debe llevar a una acción de confesión y después a una adoración de Dios. Vamos a comenzar el primer punto, la actitud. Dice el versículo ahí que esto ocurrió el día 24 del mismo mes. ¿Cuál mes? El mismo mes que se habían reunido a celebrar la restauración del muro. Cuando Esdras abrió la palabra de Dios y lo leyeron y se regocijaron. 23 días después ocurre esto que estamos leyendo el día de hoy. En esa ocasión se reunieron con actitud de celebración. Esta vez se reúnen con una actitud de confesión, de arrepentimiento. Y eso es normal, hermanos, porque cuando estudiamos la palabra de Dios abierto, con una mente y un corazón abierto, la palabra de Dios nos convence, nos revela nuestras iniquidades. La palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios, cuando se predica libremente, sin diluir, ofende, porque nos muestra quiénes somos delante de Dios. Y eso es la convicción del Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios para penetrar el corazón y el alma. Solo la palabra de Dios tiene el poder para penetrar el alma, para convencer al pecador. Yo me puedo parar aquí, hermanos, a contar historias y chistes por 40 minutos. Pero mis palabras no pueden tocar un corazón, no pueden cambiar el corazón. Mis palabras no pueden salvar un alma. Solo es posible a través de la obra de Dios, que usa mis palabras para llegar a las personas de la manera que Dios ha preparado. Pero también requiere un corazón receptivo a la palabra de Dios. Un corazón que está dispuesto a ser cambiado. Un corazón que viene con un corazón abierto. Lo que le llama la palabra tierra fértil. A veces, hermanos, escuchamos un sermón, un estudio, nos sentimos esta convicción, nos conmovemos por nuestros pecados y hasta nos arrepentimos verbalmente. Pero muchas veces cuando salimos del servicio o del estudio, regresamos a la vida diaria, permitimos que las actividades del día apaguen ese fuego. Permitimos que esa palabra que escuchamos se nos olvide. Olvidamos lo que aprendimos, se va la convicción
y regresamos otra vez al mismo estilo de vida. No hay cambio. Pero el arrepentimiento, la confesión, requiere una actitud, requiere un cambio de actitud. El resultado de estudiar la palabra de Dios con un corazón abierto es una actitud, un corazón cambiado, contrito. El hecho de que el pueblo todavía estaba conmovido 3 semanas después de que leyeron la palabra de Dios demuestra que ellos tomaron la palabra de Dios en serio. Demuestra la profundidad de su convicción. Y lo podemos ver con lo que hicieron y de que demuestra esta actitud que tenían. Dice el versículo 1, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El ayunar, el ponerse cilicio, la tierra, era manera que los judíos demostraban esa actitud de quebrantamiento, esa actitud de arrepentimiento. Estos eran actos físicos que demostraban una actitud de arrepentimiento. Demostraban la profundidad de su dolor hacia sus pecados que la palabra le había revelado. El ayuno era negarse de los placeres del alimento para enfocarse en Dios. El cilicio era una vestimenta con tela áspera. Se lo ponían y se sentían incómodos. Se sentían incómodos y lastimaba la piel y les acordaba el daño que hace el pecado en la vida. La tierra en la cabeza representaba un estado de humildad, una pobreza de espíritu. Las incomodidades físicas eran recordatorios constantes de su estado espiritual de las personas. Eran actos de sacrificios, de sus deseos, de sus placeres, para enfocarse en Dios. Cuando ponían estos cilicios, esta tierra, cuando ayunaban, decían, estoy tan afligido por mis pecados que la comida no es importante, que mis comodidades no son importantes. Son actos que requerían disciplina para seguir. El ayuno requiere disciplina. Mantener esa ropa áspera requería disciplina. Poner tierra en la cabeza y andar así requería disciplina. Y esa es una idea, hermanos, que les hacía de la disciplina que se requiere para ser fiel a la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para dejar atrás la atracción del pecado y honrar a Dios. El arrepentimiento y la confesión genuina se demuestra cuando tenemos un cambio de actitud. ¿Y cuál es actitud? La humildad, la pobreza de espíritu. Una actitud que demuestra que el pecado nos incomoda, que tenemos dolor, que el pecado nos causa dolor porque estamos ofendiendo a Dios. Esa es la actitud que se requiere del pecador. Miren que dice Mateo 5, 3 y 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento se expresa con un cambio, pero un cambio interno. Dice que es pobres de espíritu. Esa es la actitud, ese es el corazón de una persona que está arrepentido. Jesús le llama pobre de espíritu. No está hablando de pobreza material. La palabra griega ahí para pobre significa encogerse, agacharse. Significa como alguien que es tan humilde que no tiene ningún valor, que está postrado en el suelo, no tiene nada que ofrecer. Es una pobreza tan profunda que lo único que puede hacer es mirar hacia arriba y pedir ayuda, porque no tiene la capacidad para trabajar o para obrar, para salir de esa pobreza que tiene, esa pobreza espiritual. No tiene la habilidad, no tiene el poder para salir de la pobreza espiritual de sí mismo, y depende totalmente del regalo, de la dádiva de una fuente externa. Es una condición tan humillante que cuando se extiende la mano para pedir, se agacha avergonzado por la condición que se encuentra. Es una pobreza tan profunda que lo único que se puede hacer es pedir ayuda. Y esa es la actitud, hermanos, que perfectamente describe el arrepentimiento genuino. Es reconocer que no podemos ofrecer nada para arreglar nuestra condición espiritual. Es reconocer la verdadera condición espiritual, que estamos muertos en nuestros pecados, que como pecadores estamos en bancarrota espiritual, destituidos de la gloria de Dios, que no podemos contribuir nada en nuestra fuerza, en nuestro poder para ganar el favor de Dios, que necesitamos su misericordia, que necesitamos su gracia, que necesitamos su perdón.
y que la única fuente para librarnos de esta bancarrota espiritual tiene que venir de algo externo, de un ser externo, y eso viene de una ayuda sobrenatural que es la gracia de Dios. Es reconocer que merecemos el castigo de la muerte por nuestra rebelión ante Dios. El pobre de espíritu es que una persona que se estremece al contemplar el juicio de Dios que se merece. Es reconocer que estamos condenados, que estamos bajo la ira de Dios, que nacimos separados de Dios, condenados a la destrucción eterna. Ese es el pobre de espíritu, el que llega a Dios quebrantado. Y esa es la persona que recibe el perdón de Dios, que recibe la gracia de Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Esas son las personas que reciben la gracia de Dios, el perdón de Dios. Los que están tan quebrantados, que se encogen, que son humillados por el dolor que causa el pecado. En Lucas capítulo 18, Jesús nos da una parábola, un ejemplo de un corazón quebrantado y un corazón orgulloso. En esa parábola del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo y el publicano fueron a orar al templo. ¿Quién era el fariseo? Era un líder religioso. Era un líder religioso. El publicano era un recaudador de impuestos. El publicano, hermanos, se consideraba para los judíos un ladrón. Era una persona que era judío, pero que estaba que estaba siendo un agente de Roma para oprimir al pueblo. Porque muchas veces no solo le cobraban el impuesto al pueblo, sino que le robaban al pueblo para ellos mismos. El publicano y el ladrón eran personas de polos opuestas. El publicano y el fariseo. El fariseo era un hombre de prestigio, un hombre considerado justo y santo. El publicano era considerado un ladrón, un opresor de Roma. Pero esos solo eran las apariencias externas. Cuando empiezan a orar es cuando podemos ver su corazón, cuando podemos ver esa actitud real de arrepentimiento. Nos dice Lucas que el fariseo se pone de pie y dice que ora consigo mismo. ¿Qué está haciendo? Está orando para él, no para Dios. Está orando para que otros lo miren cómo está orando. Y dice: doy gracias porque no soy como otros ladrones, injustos, adúlteros. Doy gracias que no soy como este publicano que está al lado de mí. Cuidado, hermanos, con compararnos con otros para justificarnos a nosotros mismos. Yo tal vez peco, digo pecados pequeños, pero no soy como este fulano de tal. Yo digo una mentirita piadosa de vez en cuando, pero yo no he matado a nadie. Hermanos, el único estándar en que nos debemos comparar es el estándar de Dios. Y nadie aquí puede decir que cumple perfectamente los estándares de Dios. Dice la palabra que todos somos pecadores. Nadie es perfecto, todos pecamos. Jesús le dijo a las personas: el que no ha pecado, tire la primera piedra. Así que ante Dios, hermanos, todos somos pecadores, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada, somos como ese publicano, no hay nada que podemos hacer o decir para justificarnos a nosotros mismos. Y el fariseo menciona todas sus buenas obras que ha hecho para justificarse a sí mismo. Este fariseo no estaba llegando a Dios con una actitud de arrepentimiento. Estaba llegando con una actitud de orgullo por lo que había logrado. Estaba tratando de comprar su perdón de Dios. Estaba tratando de obrar para el perdón de Dios. Esta es una persona que puede justificarse por sus propios méritos. Pero después nos da la oración del publicano. Y este sí es una oración de un pecador que llega ante Dios con un corazón humilde. Mire que dice Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador.
Eso es un corazón contrito. Eso es una persona pobre de espíritu que está postrado hasta con vergüenza, mira a Dios y decir: yo soy un pecador. Esta es la oración de un pobre de espíritu, avergonzado. No puede ni levantar la cara y los ojos al cielo. Su corazón está tan quebrantado que golpea su pecho clamando a Dios por misericordia. Hermanos, la confesión genuina comienza con esta actitud de pobreza de corazón, que produce un corazón quebrantado. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos entender el valor de Cristo si no entendemos nuestra bancarrota espiritual. Muchas veces, y eso incluye para mí, llegamos a Cristo en momentos bajos de nuestra vida, porque muchas veces para restaurarnos Dios nos tiene que quebrar. ¿Por qué? Porque no podemos entender que Cristo es el único digno si no entendemos nuestra indignidad. No podemos entender la preciosa obra de Jesús en la cruz si no entendemos que Él estuvo en esa cruz por nuestros pecados, que nosotros fuimos lo que le pusimos en la cruz. No podemos revestirnos de la justicia de Dios si no reconocemos que estamos vestidos de trapos de inmundicia, como dice Isaías. Y hermanos, esa actitud de arrepentimiento no es un evento único, sino que debe ser el estilo de vida de todo creyente. Debe ser el estilo de vida de todo seguidor de Cristo. Pero yo acepté a Cristo, Él perdonó todos mis pecados, así que ya no tengo que pedir perdón otra vez. En Romanos 7, Pablo, después de 20 años de ser seguidor de Cristo, ¿qué está haciendo? Llorando por el pecado en su vida. Triste porque dice que hago lo que sé que no debo que hacer. Y le da gracias a Dios por perdonarle continuamente. Hermanos, debemos estar constantemente entristecidos por el pecado en nuestras vidas. Porque el ser creyente no significa que eres perfecto. Pecamos cada día. Y si pecamos cada día, el pecado en nuestra vida nos debe entristecer y llevarnos a esta actitud que clamamos a Dios por perdón. No perdón para salvación, sino perdón para restaurar esa relación con Dios que estorbamos cuando estamos en pecado. El crecer en nuestra fe, nuestra actitud de arrepentimiento también debe crecer. Porque el que conoce el amor de Dios, el que conoce la gracia de Dios, el que conoce el perdón de Dios, el que conoce la consecuencia del pecado, más debe entristecerse cuando peca. Porque conoce el privilegio de llegar confiadamente al trono de gracia. Y sabe que ese pecado estorba su relación con Dios. Por eso, hermanos, en la oración modelo que Jesús nos dejó, nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Mire que dice Mateo 6, 11 y 12. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una oración, hermanos, que Jesús le dijo a sus seguidores. Y le está diciendo que debemos de pedir cada día por provisión, pero también por perdón. Es un llamado al creyente que el pecado en tu vida te estorba tu relación. Hermanos, si tú te llamas creyente, pero el pecado no te entristece en tu vida, si te llamas un creyente, pero no estás continuamente confesando tus pecados, si te llamas creyente y el pecado en tu vida no te estorba, deberías preguntarte si realmente tu confesión de fe fue sincera. Si no fue algo solo por emoción, si no te dejaste llevar por la música o que un pastor gritó fuerte y te llamó para enfrente. Porque esa oración, caminar enfrente, no es lo que te salva. Lo que te salva es un corazón contrito que clama a Dios. Dios, perdóname, sé que soy pecador. El pueblo demostró esa actitud de arrepentimiento con esos actos físicos. Fue una confesión genuina al reconocer sus pecados. Pero hermanos, su confesión no terminó ahí. No terminó solo con actitud, sino que los llevaron a acción. Ese es el segundo punto, la acción. Dice el versículo 2, y se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados. Dice que se habían apartado de la descendencia de los extranjeros.
¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? Se habían apartado de las ordenanzas de Dios. Dios les separó, les escogió, les puso en la tierra prometida, les dio órdenes, mandamientos y les dijo, esto es la manera que mi pueblo debe obedecer, debe comportarse. Pero ellos habían olvidado eso y habían adoptado las prácticas, las costumbres, las influencias paganas de los que no conocían a Dios, de sus vecinos. No demostraban que eran un pueblo escogido, no demostraban que eran un pueblo santo y apartado para Dios. Y esa actitud de confesión se manifestó en acción. ¿Qué hicieron? Se apartaron de las influencias paganas de sus vecinos y se acercaron a Dios. Una actitud de confesión va mano a mano con un cambio de comportamiento. Igual como el pueblo de Dios, cuando desobedecemos a Dios, desobedecemos sus ordenanzas. Si tú eres un creyente, dice la palabra que tú también has sido apartado, eres santo, eres apartado para su obra. Dios te tomó, te limpió y te dice, este es mío. Y Él quiere que seas diferente. Él quiere que demuestres que eres hijo de Dios. Que no actúes como los que no conocen a Dios. Que no actúes como personas que no han visto cambio en su vida. Y ese cambio se demuestra apartándote de las costumbres, de las prácticas de cuando no conocías a Dios. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos a ver este versículo la semana que viene en el contexto matrimonial, pero hoy quiero que veamos lo que este versículo no nos dice, porque muchas veces este versículo se malinterpreta y se toma fuera de contexto. Muchas veces dicen este versículo significa que no debemos tener ningún tipo de relación con personas que no conocen a Cristo. Este versículo no está diciendo, hermanos, que no debemos de interactuar con personas que no conocen a Cristo. Eso no es lo que dice. Cuando enseñábamos, mi esposa y yo, a los niños, una niña, cuando hablaba del pecado en el mundo, y dice, maestro, yo creo que el mundo debía de ver una isla solo para cristianos. Y ahí todos podíamos vivir felices y sin que nadie nos moleste. Y le tuve que explicar que eso no es nuestra misión. Eso no es nuestra misión, claramente es ir al mundo, a los que no conocen y hacer discípulos. Y no podemos cumplir esa misión si nos quedamos aislados en una isla de creyentes. Dice Hechos 1 que somos testigos de Jesús en todos lados. No podemos ser testigos de Jesús si nos quedamos encerrados en la iglesia, aunque la iglesia es un gran campo misionero, pero ese es otro tema para otro día. Es más, hermanos, en nuestra vida diaria, si en tu vida diaria tú no tienes contacto con personas que no conocen a Dios, si en tu trabajo, cuando sales afuera con tus amistades, vives en una burbuja de creyentes, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que buscar oportunidades para ser testigos de Jehová. El día de hoy hicimos la clase de bienvenida y habían unos jóvenes de 18 años ya tomando la clase y me dio mucho gusto, hermanos, porque el pastor les pidió que se introduzcan a cada uno y 1, 2, 3 de ellos dicen, sí, yo vine a esta iglesia porque me invitó tal persona y me invitó tal persona y me invitó tal persona. Me dio más orgullo porque eran hijos de personas de la iglesia de aquí que le invitaron, de los hispanos. Pero hermanos, si esas personas no hubieran salido de su zona, de su burbuja de creyentes, y estuvieran solo unidos y no van y extienden una invitación a personas que no conocen, esas personas tampoco hubiesen conocido a Dios. Alguien en tu vida tomó el tiempo para salir de su burbuja, extenderte una invitación para que puedas conocer a Jesús. Si no tienes esa oportunidad, hermanos, tienes que salir de tu burbuja. Tienes que salir de esa burbuja y ir al mundo a ser testigos de Cristo para cumplir nuestra misión. Pero, hermanos, es muy importante lo que nos está diciendo aquí, que no debemos permitir que el mundo nos influencie. Somos como un barco que se queda en el muelle
no está cumpliendo su propósito. Si lo construyen, no importa qué bonito está, no importa qué grande está, si solo queda amarrado ahí y nunca sale en el mar, no cumpla su propósito. Tiene que tomar el tiempo para salir, y una vez que está fuera en el mar libre, está cumpliendo el propósito por cual fue diseñado. Pero si ese barco permite que el agua entre dentro del barco, ¿qué pasa? Se hunde y pierde su propósito. Lo mismo como nosotros creyentes. Fuimos diseñados para ir al mundo a buscar a los que no conocen. Fuimos diseñados para ser testigos. Tenemos que ir al mundo, pero no podemos permitir que el mundo nos hunda, porque ahí perdemos nuestro propósito, perdemos nuestra misión. Eso es la razón que debemos de ir al mundo. Este versículo no nos está diciendo que no debemos de relacionarnos con las personas que no creen en Cristo. Dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Cuando está hablando aquí de yugos, está hablando de los yugos que se le ponía a los animales. Y se le ponía a los animales y iban a arar la tierra para hacer las líneas para sembrar. Pero si se ponía un animal alto y fornudo como yo, no. Con uno chiquitito, como yo también. Pero si se pone uno alto y chico, ¿qué pasa? Esa línea se va de lado. Esa línea queda chueco. Y hermanos, si nos unimos y seguimos la influencia de personas que no conocen a Cristo, vamos a caminar chuecos también. Vamos a caminar como ellos caminan y no como Dios quiere. No vamos a caminar con Dios. Tu caminar diario, lo que está diciendo aquí, que tu caminar diario, que si caminas con incrédulos, vas a caminar chueco. Debemos asegurar, hermanos, que nuestras relaciones con los que no conocen a Dios, que no caigamos en ese estilo de vida. Dios espera, si tú eres creyente, Dios espera que tú seas diferente. Debemos demostrar al mundo que caminar con Dios es mejor que caminar apartado de Dios. Debemos demostrar la paz, el gozo. Debemos demostrar el perdón al mundo, y tenemos que mostrar que somos influenciados para ser diferentes y darles algo, darles una sed de querer lo que nosotros tenemos. Debemos apartarnos de todo aquello a lo que no nos permite honrar a Dios. Si tú tienes algo o alguien que te está influenciando para que hagas algo que no le agrada a Dios, sepárate, aléjate, apártate. Si hay programas, aplicaciones, sitios de web que están influyéndote para apartarte de Dios, sepárate de eso. Sepárate, mantente en el camino de justicia, dice, no de injusticia. Sepárate, camina en la luz y no en las tinieblas. El arrepentimiento sin la separación no es genuino. La actitud de confesión, la actitud de arrepentimiento y la acción van mano a mano. Si no hay un cambio tangible de arrepentimiento, no hay confesión y arrepentimiento genuino. Regresemos al pasaje. Aún estamos en el versículo 2, no importa. Ahí dice que estaban ahí todo el día en la palabra. El pueblo no solo demostró una actitud, sino que una confesión. Se separó de las relaciones, de las costumbres, de las paganas que habían alejado de Dios. Y hermanos, la separación puede ser doloroso. Cuesta. ¿Por qué? Porque es natural querer hacer lo que la carne te pide. Es natural, es lo que hacemos por naturaleza. Y el primer día que dejes de mirar Instagram por 4 horas y y estudiar la palabra de Dios, se te va a hacer difícil. Si dejas tu teléfono a un lado y te pones en la palabra de Dios, cada rato vas a estar, ¿dónde está mi teléfono? Ay, que lo necesito para mi Biblia. Ponlo en modo avión, ahí nadie te va a comunicar. Pero va a ser difícil, es difícil. La separación cuesta, la separación duele, pero es necesario para el arrepentimiento, para la confesión. Si tienes personas que te están influenciando y te están jalando para el otro lado, sepárate. Puede ser difícil, pero se necesita, es necesario para un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentir en el griego significa cambiar de dirección. La palabra significa cambiar de lo que estabas haciendo y ir en el lado opuesto. Porque cuando estás desobedeciendo a Dios, Dios está aquí. La desobediencia es darle la espalda a Dios.
Cuando desobedeces, estás caminando y alejándote de Dios. Y el arrepentimiento genuino es darte la vuelta, olvidar lo que quedó atrás y caminar hacia Dios. Eso es la separación. Esa es la acción del arrepentimiento. Es darte la vuelta, es arrepentirte y darte la vuelta para seguir y acercarte a Dios. No tienes que obrar para ganar el perdón de Dios, solo tienes que darte la vuelta y Él te va a aceptar y Él te va a limpiar. El pecador solo tiene que llegar a Dios con un corazón contrito y recibir su perdón. Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Si tú te has alejado de Dios, si le has dado la espalda de Dios, si hay algo en tu vida que te está estorbando tu relación con Dios, sepárate, date la vuelta y llega a Dios con un corazón contrito y humillado. Y Él va a derramar su gracia, su misericordia, y Él te perdonará. Porque ahí dice: el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No importa qué lejos pienses que estás de Dios, solo tienes que darte la vuelta y Él va a estar ahí esperándote con manos abiertas. No importa qué grande, no importa qué imperdonable pienses que es tu pecado, no importa cuánto tiempo le has dado la espalda a Dios, no importa cuánto tiempo han estado indiferente a Dios, solo tienes que llegar ante Él con un corazón quebrantado, triste y arrepentido. Como el padre del hijo pródigo estará esperándote para que te des la vuelta. El hijo pródigo estaba con los cerdos, con los chanchos, apestoso. Se arrepiente, pero no solo se arrepiente, es una cosa que se arrepienta, pero dice la palabra, se levantó y se fue al Padre. Eso es el arrepentimiento. Y el Padre lo miró desde lejos. ¿Qué significa? Que estaba esperando. Y lo mira, y mira que viene su hijo sucio, apestoso a cerdo. Los judíos no podían estar con cerdos, apestoso. Y no le dice: vaya a bañarse primero y después regresa. No, dice la palabra que llega y lo abraza y lo besa. Eso es lo único que se necesita para recibir el perdón de Dios. Llegar con un corazón arrepentido. No importa si estás sucio, no importa si estás apestoso. Hay personas que dicen: yo quiero regresar a Dios, pero tengo unas cosas que resolver en mi vida primero. Tengo que limpiar en las cosas. No, eso no es posible sin Cristo. Ven a Cristo y Él te va a aceptar y te va a ayudar en ese proceso para limpiarte. Y Él va a correr a encontrarte porque Él te está esperando. Dios te está esperando. No tienes que limpiarte. Llega Él, sucio, apestoso, y Él te va a recibir y te va a limpiar. Y dice la palabra ahí en el hijo pródigo, hizo una fiesta. Dice que los ángeles del cielo celebraron. Eso es la confesión genuina. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos la actitud de confesión, la acción de confesión. ¿Y qué hicieron después? Adoraron, dice el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová de Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Qué maravilloso, hermanos. El mensaje, el estudio de la palabra duró la cuarta parte del día, 3 horas. Yo llevo como media hora, me quedan 2 horas y media. Y después 3 horas de adoración y alabanza, así que el grupo ahí vaya preparando su galío. Pero fuera de bromas, hermano, cuando amas a Dios, amas su palabra y apartas tiempo y energía para estudiarlo. Igual como nuestro cuerpo físico pide alimento, y si pasas mucho tiempo sin comer, te lo demanda. Nuestro espíritu también anhela leer, escuchar, estudiar y adorar a Dios. Llegamos a los servicios, a los estudios emocionados por aprender más de Dios. Le estaba contando al grupo el viernes que el domingo pasado estuve por mi trabajo en las Filipinas, y siempre que estoy fuera los domingos busco una iglesia. Y encontré una iglesia y siempre voy temprano porque solo para conocer y todo el lugar hago una vez que encuentro la iglesia. Y llegué a la iglesia más de media hora temprano. Y llego y miro bastante gente y entro en el santuario y está lleno. Digo, me confundí de horario. Y dice, no, comienza en media hora. En media hora y ya estaba lleno el santuario, hermanos.
Media hora antes que comience me costó encontrar un asiento. Y cuando comenzó la alabanza y la palabra, sabías que las personas estaban ahí porque tenían sed de la palabra. Cuando amas a Dios, amas su palabra, quieres estar donde están otros creyentes, quieres adorarle, tu adoración tiene más pasión. Te gozas con la palabra de Dios. No hay un sermón, no hay un estudio muy largo. Quieres más, deseas que duren 3, 4 horas. A propósito, me cuentan que uno de los estudios de la casa duró hasta medianoche. Ay, hermanos. No, hermano, esa es la iglesia, la reunión, la comunión. Porque quieren estar juntos, somos familia. Regresando a la adoración, dice este versículo que se unieron todos a adorar. Y en este versículo podemos ver perfectamente la esencia de la oración, de la adoración. Dice que leyeron la palabra de Dios, confesaron sus pecados y adoraron. Miren, hermanos, conocieron la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios se cambiaron. Al conocer el carácter de Dios, a conocer el perdón de Dios, produjo en ellos naturalmente adoración. Conocer quién es Dios, conocer lo que Él ha hecho por nosotros, nos debe llevar a una actitud de adoración. Porque la adoración es la respuesta natural al conocer la verdad de quién es Dios. Juan 14, 23, 25 le dice Jesús a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad, ambos. La verdadera adoración se tiene que hacer, sí, en espíritu, pero también en verdad, basado en la verdad de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más profunda es nuestra adoración. Ambas son necesarias para honrar a Dios en adoración. Dios no quiere que le adoremos solo en espíritu. Adorar a Dios solo en espíritu, pero sin verdad, es una experiencia emocional nada más. Y puede llevarnos a una adoración superficial, en busca de una emoción nada más. Llegar a la iglesia solo para sentirte bien con la adoración. Y eso, hermanos, no perdura. Tampoco termina la emoción. Y el fervor de Dios se enfría. Es como vas a esas montañas rusas en Disneyland. Mucha gente va solo para la emoción de 2, 3 minutos. Se paran 3 horas esperando y suben y terminan y ya. Muchos creyentes viven su vida así. Viven toda la semana. Van a la iglesia por esos 2 minutos de sentirse emocionados y termina y continúan buscando. Y tan pronto no hay esa emoción, se enfrían y vienen las tormentas y esa emoción que es superficial se va. Dice la palabra que eso es como construir tu casa sobre arena. Y muchas iglesias se enfocan en solo llenar esa emoción y apelar al sentimiento. Y hermanos, si tú vienes a la iglesia, estamos bendecidos con un grupo de alabanza. Pero si tú vienes solo para la emoción de la alabanza, no estás viniendo por las razones correctas. Porque eso no perdura, es superficial nada más. Y va a terminar tan pronto se termine la emoción. Y después pasas el resto de la semana como esos que están en la línea esperando el próximo ride. Los verdaderos adoradores que Dios busca son los que adoran en espíritu y en verdad. Pero hermanos, tengamos cuidado porque hay otro peligro en la adoración y eso es ir al otro extremo. Adorar a Dios solo en verdad, sin tomar en cuenta el espíritu. ¿Y qué pasa? Eso resulta en un encuentro con Dios seco, sin pasión y nos puede conducir al legalismo, a suprimir el espíritu de adoración. Cuando era recién creyente, fue a una iglesia y había una persona que solo caminaba arriba para asegurar si alguien levanta la mano para bajárselos. Eso es suprimir el espíritu de adoración. Te lleva al legalismo. Hermano, yo me emociono cuando escucho cantos, cuando miro las palabras. No podemos adorar a Dios parados, secos y tiesos. Es tiempo de gozarnos en la alabanza.
Me apasiono cuando canto del amor y de la fidelidad de Dios. Y me lleno de gozo cuando escucho a otros que gozan. Escuché el mensaje de la semana pasada por el internet y me gocé, hermanos, porque escuchaba al hermano Rodríguez y gloria a Dios. La única voz que podía escuchar en el internet. Pero me gozaba, sentía que estaba aquí. Pero claro, hermanos, siempre debemos recordar que Dios es un Dios de orden. Si hay desorden en la iglesia, en el tiempo de alabanza, eso no es de Dios. Donde hay desorden, no es de Dios. En Génesis 1 dice la palabra que Dios creó este mundo del desorden. Él creó, tomó el desorden y creó el orden. Él no quiere el desorden. Hay que tener un buen balance en adorar en el espíritu y en verdad cuando adoramos a Dios. Tenemos que venir preparados para entender la verdad y adorar a Dios por esa verdad. Y en el versículo 5 vemos esta adoración de todo el pueblo. La adoración conjunta, hermanos, es esencial en el pueblo de Dios. Y dice que los levitas, los sacerdotes, exhortaron al pueblo a adorar. Versículo 5 dice: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendiga el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Eso es lo que cantamos hoy. Tu nombre levantamos. ¿Y cómo adoraron a Dios? Nos dice el resto del capítulo. El versículo 6 dice que adoraron a Dios, creador de todo. El versículo 7 y 8, adoraron al Dios que salva. El versículo 9, adoraron al Dios protector. El 11 y el 12, adoraron al Dios que hace milagros. El 13 y 14, adoraron al Dios santo. El 17 y el 18, adoraron al Dios que perdona. El 20, adoraron al Dios que provee. El 21, adoraron al Dios que bendice. Ahí en un minuto cubre 20 versículos para adelantarme. Hermanos, la adoración es recordar quién es Dios. Es recordar lo que Él ha hecho en tu vida. Es recordar lo que Él promete. Es recordar que Él es un Dios fiel que siempre cumple. Y es la esencia de adoración. La esencia de adoración se produce cuando llegamos ante Él con un corazón contritos, arrepentidos, humillados y le pedimos perdón. Y llevamos esa actitud a una acción donde nos damos la vuelta y nos alejamos de lo que nos separa de Dios y nos acercamos a Dios. Y ahí es la adoración genuina. Y hermanos, si el día de hoy tú estás aquí y te has alejado de Dios, tal vez nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que no puedes adorar en espíritu, porque no tienes el Espíritu de Dios. La adoración es una transacción espiritual. Vamos a ver eso más en 2 semanas. No puedes tener una adoración genuina si no tienes el Espíritu de Dios en ti. Y si tú no has aceptado a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, el primer paso es llegar a Él con un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que vamos a hacer al concluir este servicio. Vamos a ponernos de pie. Va a haber un canto en un video con un canto, hermanos. Y ese canto dice que no tengo nada que ofrecerte. Lo único que tengo es un corazón humillado. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a poner este canto. Si tú estás aquí y necesitas entregarle algo a Dios, pasa adelante, arrodíllate ante Dios, humíllate. Va a haber personas aquí, si necesitas oración, va a haber personas aquí que pueden orar por ti. Pasa adelante. Ya pueden poner el canto, hermano. Tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Líbrate de esta culpabilidad. Y no hay nada que me enamore No tienes que limpiarte. Dios te más. acepta tal como eres. Nada que me apasione más. Si necesitas oración, hay personas aquí que pueden orar por ti. Solo tu mirada me hace suspirar.
me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Mire los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Padre Celestial, Rendimos gracias te y damos, decimos, Señor, por tu poderosa verdad que hemos estudiado hoy. Padre, te pido que cualquiera persona que esté aquí hoy, que esté en este lugar, que ha llegado, que no haya llegado con una pobreza espiritual, donde llora por sus pecados,
Este es el lugar donde reconocemos que estamos en deuda contigo. Este es el lugar donde llegamos ante ti en confesión y arrepentimiento. Haznos ver, Padre, que nadie es digno de tu gracia, que nadie es digno de tu misericordia, que nadie es digno de tu perdón. Pero haznos ver que tu amor cubre multitud de errores y nos permite recibir tu perdón, tu paz, tu gozo y tu esperanza. Te pido, Padre, que esta actitud de arrepentimiento que tengamos se convierta en acción, que tengamos el valor de separarnos de toda aquella influencia que nos aleja de ti y que nuestras vidas sean testimonio que somos hijos tuyos, testimonio de la paz que tenemos cuando ya no estamos en guerra contigo. Gracias te damos, Padre. Gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, Padre. Mi oración es que salgamos de este lugar cambiados por tu palabra y entrar ahí, saliendo de este lugar, que reconozcamos que estamos entrando al campo misionero. Que nuestras vidas, Padre, demuestren ese cambio que tenemos cuando somos restaurados por tu palabra y tu espíritu. Y que vivamos, Padre, caminando en el espíritu y no en la carne. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a nunca dejar de predicar la completa verdad de tu palabra, aunque ofenda, porque solo tu palabra puede transformar el alma. Solo tu palabra puede salvar al pecador. Y ayúdanos, Padre, a ser dignos de este llamado que nos has hecho. Gracias, Padre. Si hay alguien aquí que tal vez no quiso pasar por adelante, Padre, dale el valor de hablar con una persona que le pueda explicar el significado de llegar ante Dios con un corazón contrito y recibir el regalo gratis de la gracia de Dios. Gracias te damos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana vamos a expandir un poco más en la obediencia que produce la palabra de Dios. Y la siguiente semana en la adoración que produce la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. No olviden, inviten a los niños toda la semana. La hermana, ¿está ahí atrás la hermana? Ahí está ahí atrás la hermana Lili. Si quieren ayudar, comuníquense con ella. En la cocina necesitan ayuda para todos los días. Gracias, hermanos.